otro asunto. Queremos, a todos se les ha entregado este papelito para tener los datos personales. Les rogamos que tomen un tiempito para llenarlo, por favor, mientras estoy dando unos anuncios. Y a todos los que nos están viendo por internet, que nos puedan mandar a politicaliberal@hotmail.com su nombre y apellido, sus teléfonos celulares, de oficina, de casa, si usted desea, el correo electrónico y también su profesión u ocupación. Le rogamos, por favor, que pueda enviarnos también por el correo, y los que estamos aquí en presencial les pedimos que al final no se olviden de entregar este documento. Luego, todo lo que es bibliografías, todo lo que son libros para recomendar, ustedes los van a tener en nuestra página web de Liberalismo Clásico. Ustedes van a poder mirar ahí qué libros son los libros que estamos recomendando para que puedan enriquecer sus estudios. ¿Ok? Bueno, vamos a tener 10, como hemos tenido una introducción, ¿no? Realmente ha habido todo un poquito se ha movido el horario, pero Alberto por los próximos 20 minutos va a estar hablando de los temas que él ha ofrecido, y luego vamos a tener el tiempo de preguntas y respuestas. Pero normalmente, a menos que la situación lo amerite y el espíritu de lo que se está aprendiendo, porque tampoco vamos a cortar temas que son importantes cuando hay una fluidez y un interés de uno u otro, ¿no? Pero usualmente son 45 minutos de exposición pedagógica, 15 de break, y luego tenemos una hora para poder tener ya la parte andragógica, o sea, participación entre todos. Por eso es importante que vean los videos, que lean los documentos, para que vengan preparados, para no solo tener una parte pedagógica, sino también todos compartamos y nos alimentemos entre todos en estos estudios. Así que bueno, Alberto Mansuetti. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, bibliografía, voy a citar solamente 3 páginas web donde ustedes pueden encontrar información bastante sobre liberalismo clásico. Primero, por la casa. La nuestra, que es liberalismoclásico.org. Ahí en liberalismoclásico.org pueden encontrar libros, ensayos míos, más adelante de otros autores liberales, pero en los míos tengo siempre mucha bibliografía. En mi libro Las leyes malas, que está ahí, hay al final una bibliografía que yo le llamo EGI, E-G-I, electrónica, en español, gratis y en internet. EGI. Ahí tienen, sí, una excelente bibliografía. La otra página es una página española que se llama liberalismo.org. Ahí tienen una sección excelente que se llama Preguntas más frecuentes. Y empiezan a decir, los liberales están a favor de los empresarios, los liberales están en contra de los pobres. Bueno, si usted tiene esas preguntas, vaya ahí a liberalismo.org, que ahí están todas las respuestas para todas esas preguntas. Los liberales son unos desalmados que quieren dejar en la calle desempleado a todo el mundo y sin seguro y sin médico y tal. No, más bien los estatistas son unos desalmados que quieren dejar a la gente sin educación y sin médico. Vaya usted a un hospital del Estado a ver y no quieren que haya ejercicio de la medicina privada y que la gente pueda ganar suficiente como para ir privadamente por su servicio a la consulta. Más bien es al revés. Los desalmados son los estatistas, porque ellos no van al hospital público, ellos van, si es posible, a Houston, ¿no? A las mejores clínicas privadas del mundo, los estatistas. Pero a nosotros nos mandan a las del Estado. Y a sus hijos a los mejores colegios privados, los nuestros a los del Estado. Y después hablan de que exclusión, caramba, los liberales están a favor de la exclusión. Bueno, pero en fin. Son las cosas que uno tiene, cuando se mete en esto, tiene que tener, ¿verdad?, la piel bien dura, ¿verdad, Humberto?
Liberalismo.org, hacer.org, hacer así como suena, .org, hay una buena biblioteca ahí. Bien, vamos un poquito con la filosofía. ¿Qué tiene que ver la filosofía en esto? Muy simple, mire, es que el problema es la clase media ha recibido una educación estatista en las universidades, entonces las disciplinas como en las facultades como Derecho, Sociología, Historia, se estudian carreras en Derecho, Sociología, Historia y demás, ¿no? Bueno, ahora, estas son disciplinas, departamentos del saber, ¿ok? Y en cada departamento del saber hay corrientes de pensamiento enfrentadas. Por ejemplo, en Derecho está el positivismo y la Escuela de Derecho Natural. Eso lo sabemos todos los abogados. No son las dos únicas, pero sí son los dos más importantes. Ahora, ¿cuál es la hegemónica? ¿Cuál es la corriente hegemónica? La corriente hegemónica es el positivismo, es decir, la que está a favor del estatismo. Y no es la Escuela de Derecho Natural que aparece ninguneada, marginada, excluida, tergiversada, difamada. En economía pasa lo mismo. En economía tenemos el paradigma neoclásico que es dominante, hegemónico. Ellos incluso con total desfachatez le llaman el mainstream, como diciendo, bueno, esta es la corriente principal, el mainstream. ¿Ok? Y los que contradicen el mainstream son unos loquitos. Bueno, esos loquitos son los de la Escuela Austríaca de Economía, que es desprestigiada, vilipendiada en las escuelas de economía, en las facultades de economía normalmente. Pero esos loquitos, como Philip Schaff, por ejemplo, fueron los que predijeron lo que está pasando hace como 4 o 5 años. ¿Ok? Lo mismo en sociología, historia, en fin. Hay corrientes enfrentadas, hay debate, no hay una discusión cerrada, digamos, hay una discusión muy viva. Gracias a Dios y a Bill Gates hay Internet. Entonces los excluidos de las universidades podemos ir a Internet y ahí podemos desnudar las mentiras, la desfachatez, la insidia de las corrientes hegemónicas, dominantes, ¿okay? Y esto no es solo un problema del tercer mundo. Ustedes tomen, por ejemplo, qué sé yo, la autobiografía de un economista que no es muy liberal, pero más o menos, Harry Johnson. Él contaba que después de la Segunda Guerra Mundial él fue a una de estas grandes universidades, Oxford, Cambridge, y cuando salió publicado el libro de la Escuela Austríaca de Economía, justamente Hayek, Camino en Servidumbre, él fue a la biblioteca de su universidad, caramba, y lo pidió. El bibliotecario le dice, no, ese libro no lo tenemos. Entonces, bueno, está bien, no lo tienen. Harvard, Oxford, y no lo tienen, que hay algo que no cierra, ¿no? Pero entonces él dice que después volvió y lo encontró en la cafetería del bibliotecario. Le dijo, pero ¿cómo no puede ser que lo tenemos? Que no lo tienen. Entonces el bibliotecario le dijo, venga mañana, pero después de las 6 de la tarde. Cosa rara. Y cuando se despidió, bueno, lo espero mañana. Pero... Le hizo así, ¿no? Una señal de silencio. Al día siguiente fue después de las 6 de la tarde y le pasó un libro que no era el que había pedido, no era el de Hayek, Camino a Servidumbre. Entonces le dice, pero yo no le veo, está abajo. ¿Abajo de qué? Y le había dado otro libro arriba para que nadie se enterara que el bibliotecario tenía ese libro. Era literatura prohibida. ¿Por qué? Porque subversiva, pues. ¿Me explico? Entonces si eso ocurrió y sigue ocurriendo en Oxford y Cambridge, si no, miren el libro de Sokal y Bricmont, Imposturas intelectuales. Bueno, si eso ocurrió y sigue ocurriendo en el primer mundo, ¿qué no será en San Marcos o en San Carlos o en las universidades nuestras del tercer mundo? Entonces, eso ocurre, y como el estudiante, lo que en la mayor parte de los casos, lo que quiere no son conocimientos, lo que quiere es un título.
un título de economista, un título de abogado. Entonces no le presta mucha atención a qué es lo que le están enseñando, que menos se va a poner a discutir con el profesor, a ver si lo jala todavía. Mejor vamos a seguir la corriente del profesor. Si el profesor dice que este libro es punto. Esa es la realidad de las universidades. Y no crean que solo aquí. ¿Okay? Entonces, el problema es que un universitario es un graduado con una cantidad enorme de conocimiento y si el primer contacto con el liberalismo clásico entiende que pucha, resulta que lo que tantas noches en vela, tanto esfuerzo, tanto dinero suyo o de sus padres, tantos años de privaciones, de sacrificios para obtener un diploma y después resulta que el diploma supuestamente... Claro, porque ¿qué es un diploma? Es un documento que garantiza la validez de los conocimientos. Garantiza que el experto en economía es un experto en economía, es un profesional competente. ¿Ok? Por eso es que mi amigo Claudio ha invitado a tantos economistas y no veo ninguno. ¿Por qué será? Porque esto provoca un shock fuerte, un shock grande. Entonces hay muchos problemas con esto. Y tan fuerte es el shock que cuando uno discute con ellos y le dice, mira, ellos agarran y empiezan a hablar de los equilibrios macroeconómicos. Entonces uno le dice, pero escucha, eso es una corriente de pensamiento, la corriente neoclásica. Tú estás embarcado en la corriente neoclásica. Entonces creen que eso es un insulto, ¿no? Y dice, más neoclásica será tu madre. Y si le dice positivista a un abogado, entonces también cree que lo están insultando. O si le dice marxista a un historiador, ay, ahí, bueno, pues. Entonces, el primer problema, aquí hay muchos problemas, está en una nota, estos materiales yo los pongo en una nota Facebook, después los subiremos a la página. El primer problema es el problema de la garantía de la validez de los conocimientos. Un diploma firmado, sellado fechado, firmado y sellado en una por un rector o un decano no garantiza que lo que le han enseñado sea adecuado a la realidad o no. Y después vemos cómo fracasa todo el recetario de la Facultad de Economía. Bueno, ahí tienen las bolsas, los países al borde de la quiebra, el default, el desempleo, la pobreza, la miseria. Bueno, algo malo hay en las universidades. Fíjense, en el Perú, por ejemplo, ¿cuántos economistas no han pasado por el Banco Central de la Reserva o por el Ministerio de Economía y Finanzas en calidad de ministros, viceministros, directores? Cientos, miles. Y mire cómo está el Perú, mire cómo está la economía del Perú. Si estuviera buena la enseñanza esa, que el Perú estaría bollante, ¿no es cierto? No habría pobreza. Entonces, el segundo problema es el problema de desaprender y reaprender. O sea, el graduado dice, bueno, caramba, qué problema, ¿qué hago? O sea, ¿cuánta inversión requiere sustituir esos paradigmas antiliberales por verdadero saber? Hay que volver a invertir más tiempo y más dinero, otras noches en vela, nuevas privaciones y sacrificios, nuevos libros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que toda esta plata que yo gasté en todos esos libros no sirve para nada. ¿Que gasté la plata? No. Entonces, pues no quieren saber nada con esto. Tercero, aquí me voy a detener un segundo, que el problema, mucha gente dice, eso no es conmigo, yo estudié ingeniería. Yo no soy economista, yo soy ingeniero o soy médico. Y conmigo, dice otro, menos, porque yo ni siquiera fui a la universidad. Eso no tiene nada que ver conmigo. O yo soy administrador, como Jorge. Ok, resulta que sí tiene que ver con usted. Uno, porque en carreras científicas y técnicas hay materias como realidad nacional, estudios sociales y otras por el estilo, que son todo un catecismo corto de marxismo, socialismo del siglo XXI, antiliberalismo militante y agresivo, y eso es en enseñanza media y en enseñanza elemental también. ¿Ok? Dos, si tú no fuiste a la universidad, sí fueron en cambio a la universidad el dueño y el director del diario que tú lees todos los días, o el de la cadena de televisión y radio que selecciona tu dosis diaria de información y decide qué es lo que tú vas a ver y qué es lo que no vas a ver. Y los periodistas y analistas, entre comillas, que te escriben y redactan noticias, editoriales, notas, artículos, entrevistas, comentarios, y esa es la información que tú consumes. Y los que, si tú no fuiste a la universidad o estudiaste una carrera técnica,
Ellos sí fueron. Entonces, a ti te transmiten la plaga. ¿Okay? Ellos están contaminados y te retransmiten la peste. Y si tú eres cristiano, el sacerdote o el pastor de tu parroquia o de tu iglesia muy probablemente fue a un seminario o de otro modo consumió material envenenado contra la empresa, contra el sistema de libre empresa, contra la propiedad privada y a favor de los programas estatistas redistributivos, etcétera, y esa te lo pasa en sus homilías, quizás sin saberlo. Los graduados son infectados en la fuente de la epidemia y nos contagian a todos con la plaga intelectual. Ahora viene el problema, hay otro problema. El problema del relativismo. Entonces la gente, hay varias líneas de defensa que el antiliberalismo levanta cuando hay un desafío intelectual, ¿no? Cuando entra, por ejemplo, un profesor como yo a una universidad, entonces hay varias líneas de defensa. Entonces, una línea de defensa es, no, pero es que eso de neoclásico, clásico, eso son etiquetas, dicen los relativistas. Después de todo no se puede saber quién tiene razón. Eso es lo que decían los escépticos. Por eso se la tomaron como... No, es que hay muchas opiniones. Entonces, bueno, nadie es dueño de la verdad. Tú lo que eres un dogmático, tú lo que eres un intolerante. Y si eres intolerante no puedes ser liberal, porque el liberalismo es la tolerancia, dice Mario Vargas Llosa. Liberalismo es la tolerancia. Eso lo vamos a ver con más cuidado y con más detenimiento en sesiones posteriores. Pero lo que se está poniendo aquí es relativismo. Relativismo significa que, bueno, todas las opiniones son verdaderas, cada quien puede decir lo que quiera. Sí, que está bien que cada quien puede decir lo que quiera, pero eso no quiere decir que todas las opiniones, cada quien tiene derecho a expresar su opinión, todas las opiniones tienen derecho a ser expresadas, pero eso no quiere decir que tengan todas el mismo valor. Porque no tienen todas el mismo grado de verdad. ¿Y cuál es el grado de verdad? Porque ¿quién es el dueño de la verdad? Mire, es la adecuación a la realidad. Tanto como usted puede ir investigando, documentando, como usted puede ir analizando, contrastando, recibiendo, estudiando, explorando la realidad. Entonces, en tanto se acerca más a la realidad, está más cerca de la verdad. Y por lo tanto, y algunas investigaciones son concluyentes. Es decir, son decisivas. Y deberían servir para descartar el saber equivocado, el saber confundido, el saber falso. ¿Por qué no sirven para descartarlo? Bueno, porque la mentira, el saber falso, tiene poderosísimos defensores, pues. Porque hay gente que vive de eso. Como igual con el asunto de Sócrates, mire, eso fue así siempre. Entonces, el relativismo, yo esto lo explico aquí, está en Facebook esta nota, el relativismo es idealismo llevado al extremo. Y aquí tengo que decirle a personas, mire, la filosofía es importante, es muy importante. Por ejemplo, para los cristianos, la filosofía es el puente, filosofía entendida como pensar correctamente, ¿no? Es el puente entre usted y la Biblia, nada menos. Para los cristianos esto es muy importante. Y un cristiano tiene que saber que así como hay estatismo y liberalismo en política, también en filosofía hay realismo e idealismo. ¿Y cuál es la corriente favorable al libre mercado? El realismo. Y el idealismo es la favorable al estatismo, por eso es dominante. ¿Ok? Y esa es la que se enseña. Y desde la Facultad de Filosofía corre a las demás facultades. Se enseña idealismo. Pero entonces aquí enfrentamos otra dificultad. Mucha gente se topa con el liberalismo y dice, ¡ay! Cuando entiende, porque algunos entienden más rápido, en fin, debe ser por eso que dice el doctor Carabini ahí sobre inclinado a la libertad o inclinado al control. Algunos son inclinados naturalmente a la libertad y esos entienden rápido, ¿no? Entonces cuando entienden rápido, te dicen, ¡ay! Yo era estatista y no lo sabía. Ok, te tengo dos noticias, una mala y otra buena. La mala primero. La mala es, si tú eras estatista y no lo sabías,
O mejor dicho, la buena primero. Si tú eres estatista y no lo sabías, eso no es tan grave. ¿Cómo que no es tan grave? Sí, porque hay otra cosa más grave. Eras idealista y no lo sabías. Y esto es grave para cualquiera, porque el idealismo es lo que choca contra la realidad. Idealismo no en el sentido vulgar de las palabras de idealistas, son los jóvenes que tienen altos ideales, nobles, elevados sueños y ese tipo de cosas, sino idealismo en el sentido filosófico, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Para un cristiano debería ser importantísimo. El realismo es la filosofía congenial con el cristianismo, con la Biblia. Y el idealismo es la que se opone. Un cristiano debe conocer esto. Es imperdonable que los sacerdotes y los pastores no den esta enseñanza en las iglesias. Es imperdonable que le digan a los cristianos, que no le enseñen a los cristianos, en las parroquias o en las iglesias, que el idealismo es la filosofía antropocéntrica. Y el realismo es la filosofía ontocéntrica. Una se basa en el hombre, la otra se basa en la realidad. ¿Okay? Es importantísimo entender esta diferencia. El agnosticismo, el escepticismo, el subjetivismo, el existencialismo, son expresiones del idealismo. Y el idealismo, déjeme decirle a los cristianos, que es la rebelión de Adán contra Dios en el frente filosófico. Es bien importante. Por eso a mí me molesta cada vez que entro a una iglesia y veo en las homilías, en la alabanza, en las conversaciones, en las predicaciones, ¿qué veo? Idealismo filosófico. Pero ellos no saben, porque son idealistas y no lo saben. Por eso son estatistas y no lo saben, porque son idealistas. Entonces, eso requiere mucha seriedad y mucho estudio con detenimiento. ¿Ok? Entonces, con esto estamos llegando ya al final. Insisto en que es muy importante. La filosofía antropocéntrica pone el hombre antes que la realidad. El pensar y después los sentimientos, las emociones antes que la realidad. Para la filosofía ontocéntrica la realidad está primero. Solo que no todos los realistas son materialistas o naturalistas, sino que los buenos filósofos cristianos son realistas. ¿Ok? Voy a terminar perfecto. Para terminar, una cita del pastor Claudio Sola y un comentario mío. El pastor Claudio Sola, excelente predicación en la iglesia el domingo, dijo así: si lo que te enseñaron tus profesores en la universidad va contra la palabra de Dios, qué pena por la universidad. Eso lo dijo él. ¿Y qué diría un realista filosófico? Diría: si lo que te enseñaron tus profesores en la universidad va contra la realidad, qué pena por la universidad. ¿Por qué los buenos filósofos cristianos son realistas? Porque Dios es parte de la realidad. Es la parte más importante, la realidad increada de la creación. Entonces, no quiero decir con esto que todos los filósofos realistas sean cristianos. Hay muchos que no son cristianos. Y hay otros que dicen que son cristianos pero no son realistas. Yo eso no lo entiendo muy bien, honestamente. Como tampoco entiendo muy bien cómo hay cristianos que dicen que son socialistas. No entiendo muy bien. Me parece que no entendió un cristiano socialista, o no entendió el socialismo, o me temo, lo peor, no entendió el cristianismo. ¿Okay? Entonces, 9:30, aquí, listo. Ahora a la carga. Gracias, muy amables son todos ustedes.
Ok, lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a, según esas reglas de Oxford, que uno viene aprendiendo, vamos a tener 1 minuto para cada uno de ustedes aquí, los que quieran participar. Van a preguntar, criticar, comentar, lo que usted sienta decir, siempre con respeto y altura. Le vamos a dar 1 minuto. Y vamos a dar a 2 personas aquí en salón presencial y en el salón virtual a 2 personas. Así que los que nos están sintonizando por el internet pueden ya de una vez escribir sus preguntas, y así nuestro amigo JP, Juan Pedro, va a estar ayudándonos con la lectura de sus preguntas. Entonces, 2 en la clase virtual y 2 en la clase presencial. Y luego van a ser 4 minutos de preguntas, y luego Alberto va a tomar 4 o 5 minutos de respuestas. Y así lo vamos a continuar. Perfecto, entonces si alguien tiene una pregunta, comentario, idea, pensamiento, por favor escríbalo o levante la mano aquí adelante. Ok, Pastor Luis Vela. Hermano Mansuetti, hay un asunto que a mí me ha estado desde mis tiempos universitarios, en medio de cristianos. Cuando uno empezaba a filosofar esto, me dijeron varias veces que soy existencialista, porque no me amoldo a una manera de pensar, ¿no? Tú quieres relativizar todo, por lo tanto tú no eres cristiano. Entonces yo digo, pero ¿cuál es el problema? Si aquí el ser realista, el constantemente, eso yo quisiera cómo encajar. Muchos cristianos cuando escuchan esto se asustan, ¿no? Porque cuando yo hablo de realismo, y me dice, tú eres existencialista. Ok, gracias. Ok, otra pregunta, comentario, por favor. Perdón, no te vi, Florcita. Por favor, si vamos a acercarnos con el... No, las damas primero, por favor. Bueno, en relación a la ponencia, doctor, usted habló acerca de, algunos aspectos del doctor Cancini creo, ¿no? Carabini, perdón. Y bueno, mi punto de vista muy personal, ¿no, doctor? Definitivamente yo no estoy de acuerdo con la despenalización de las drogas, ¿no? Usted ya lo sustentó, válido, ¿no? Se le respeta. Por otro lado, habló también acerca de los subsidios, ¿no? Lo que quiero comentar es, por ejemplo, usted habla acerca de que en las empresas privadas que tienen éxito deberían darle libertad, ¿no? Para que en vez de pagar impuestos puedan invertir. Creo que usted tocó un aspecto así, no sé si lo entendí bien. Que el Estado no los esté agobiando, ¿no? Si hay éxito, que haya un libre mercado y ellos puedan, a través de los ingresos, saber invertir o ayudar, ¿no? A diversos aspectos sociales, ¿cierto? Creo que fue eso. Sí. Ya, pero en eso yo no estoy muy de acuerdo. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido no estoy muy de acuerdo? Es mi punto de vista muy personal también, ¿no? En que, por ejemplo, ¿no? En Lima, en Perú, nuestra nación, tengo entendido que usted es de otro país, ¿no? Nosotros los peruanos, se estipula que en las empresas privadas o inversiones extranjeras, en nuestra patria sí se le da beneficios, ¿no? Se le da beneficios para que ellos no tengan un impuesto alto, ¿no? Ellos no tienen esos tributos e impuestos que sí lo perciben las empresas peruanas, nacionales o pequeñas empresas, siempre y cuando las empresas extranjeras puedan invertir en proyectos sociales y también producir trabajo, mano de obra, en este caso emplear a los peruanos, ¿no? Pero penosamente vemos viveza, ¿no? Le digo en qué aspecto, ¿no? Usted puede ir a los grandes centros, ¿no? Comerciales, especialmente, no le digo todos, le digo unos cuantos, ¿no? Pero lo que en una empresa nacional que está estipulado cuánto porcentaje tienen que pagar, en cambio la privada no, lo que ellos invierten, entre comillas, en los aspectos sociales, a veces no son aspectos sociales, sino son otras cosas, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Deporte por acá, cultura por allá. Entonces, yo sugeriría
es una sugerencia, una opinión personal, ¿no? De que sí debería haber maneras de repente de cómo mediar eso. No que el Estado intervenga, pero que sí ponga por lo menos un perfil, ¿no? O sea, una ruta a seguir. No darle tanta libertad. No digo que el Estado intervenga, sino que se le sugiera, ¿no? Okay, gracias. Gracias. Buenísimo. ¿Tenemos preguntas en el internet? Ok, ¿le puedes alcanzar el micrófono a JP, por favor? Nos lees las preguntas. Buenas noches. Pedro pregunta, en el programa de Facebook que aparece en el... Introducción a la política, a la economía y al liberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? Diferencias y semejanzas con el liberalismo genuino. El aporte cristiano occidente en la historia mundial. Okay. Básicamente, sí. ¿qué es el neoliberalismo? ¿No? Sí. Y la segunda pregunta, preguntaba más que nada sobre los autores, bibliografía de autores latinoamericanos acerca del liberalismo, ¿no? Buenísimo. Alberto, 4 minutos. Ok, gracias. Yo sí soy tu controller. Ok. Bueno, vamos por parte, pues. Sí, vamos por parte. Pastor Luis Vela. Mire, lo que pasa es que usted estudió en la universidad teología o... Ya, ok. Las palabras a veces se emplean, sobre todo las palabras que aluden a corrientes de pensamiento, realismo, existencialismo. El existencialismo es una variedad del idealismo, ¿ok? Las palabras que aluden a corrientes de pensamiento, la gente las emplea en un sentido vulgar, en una acepción vulgar, le da un vulgar que no quiere decir grosero, quiere decir vulgar corriente, ¿ok? Lo que estoy diciendo es que cuando alguien le dijo si usted era realista o era existencialista, probablemente no estuviera usando la palabra adecuadamente. Yo recomiendo siempre a las personas, yo lo hago, por lo menos a mí me da mucho resultado, leer siempre con un diccionario al lado, para ver cuál es la acepción de la palabra. Y si es una literatura especializada, debe leerlo con un diccionario especializado. Es decir, si usted está leyendo un libro de economía, está bien que usted encuentre una palabra que no entiende bien, vaya al diccionario común, al DRAE. Pero si es una palabra técnica, tiene que ir a un diccionario de economía, y lo mismo con las otras disciplinas. ¿Ok? Entonces, si usted quiere, en el transcurso de aquí hasta diciembre, podemos ahondar sobre qué es realismo y qué es idealismo, y cómo el existencialismo es una variante de el idealismo. En pocas palabras, como cada persona tiene su opinión, eso es lo que opina el idealismo, y no podemos saber quién tiene la razón, entonces todas las opiniones son valederas, no hay una que sea verdadera y otra falsa. Los sentidos y la razón pueden engañarnos, no son confiables, por lo tanto la verdad no existe, eso se llama agnosticismo. Y si existe no puede conocerse, eso se llama escepticismo. Existe la verdad para mí, y esto lo vemos en conversaciones diarias, en Facebook, en Twitter, en la televisión, en la radio, todo el tiempo. Existe la verdad para mí, mi verdad y tu verdad, eso es relativismo, subjetivismo. No, eso será verdad para ti, pero para mí no, eso es relativismo, subjetivismo. Esas son las filosofías dominantes. Usted me dirá, bueno, pero ¿cómo puede hablar usted de filosofía dominante? Yo y nadie de mis conocidos hemos leído un libro de filosofía nunca. Bueno, pero es que sin saberlo usted está adhiriendo a esta u otra ángulo o perspectiva filosófica, aunque usted no tenga conciencia o no tenga conciencia clara de ello. De la misma manera como la señorita, por ejemplo, tiene opiniones sobre economía.
Ella está adhiriendo opiniones intervencionistas, tiene todo su derecho, por supuesto, tanto en materia de drogas como de intervención del gobierno, para que el gobierno le obligue a invertir, a hacer inversiones llamadas sociales, entre comillas, a las empresas. Esos son puntos de vista y tienen una corriente de pensamiento, se llama intervencionismo, dentro de la economía. Posiblemente ella no sería bien consciente, pero sí lo está expresando. Abre la boca y nomás ya lo expresa. Y todos nosotros, eso le pasa a él, me pasa a mí, le pasa a mí, todos nosotros abrimos la boca y ya publicamos a qué corriente de pensamiento ascriben las opiniones, puntos de vista que estamos expresando. ¿Y de dónde lo sacamos? ¿Fuimos a la universidad? Bueno, sí, algunos sí, pero otros no. Otros lo leyeron en un periódico que escribió alguien que fue a la universidad. Entonces, subjetivismo. Y existen las emociones y los sentimientos. O sea, le da prioridad a las emociones y sentimientos antes que a la razón. Eso se llama romanticismo. Antes la gente acostumbraba a decir, mire, yo pienso tal cosa, me parece tal cosa. Ahora no. Ahora le dice, yo siento. Tú sientes. Entonces no piensas, tú sientes. La diferencia es fundamental. Es la diferencia del realismo al idealismo. Al que me diga yo siento, le digo, otro idealista que no lo sabía. ¿Entiende? Y la variedad de idealismo tiene un nombre, se llama romanticismo. Exalta las emociones y los sentimientos por encima de la razón. Y eso es lo que uno ve hasta aquí en las iglesias cristianas. Y existen las experiencias personales que son únicas e intransferibles. Yo no sé, tú tienes que vivirlo. ¿Cómo se llama eso? Se llama existencialismo. No te lo puedo explicar, tienes que vivirlo. Se llama existencialismo. Todo eso es basura idealista que nos contamina la cabeza. Y tenemos que sacarla de encima. Tenemos que aprender a pensar correctamente. Eso es filosofía. Tenemos que cambiarnos de escuela, tenemos que pasarnos al realismo. La filosofía, sí, yo sé, pero espérate un minuto porque esto es muy importante. La filosofía ontocéntrica, centrada en el ser, las opiniones que coinciden con la realidad, son las verdaderas. Eso se llama objetivismo, le guste o no le guste. Eso es como el chiste aquel, sí, ya sé que 2 más 2 es 4, pero no lo soporto. Y las otras son equivocadas o falsas, tan simple como esa. Y hay un modo de discernir la diferencia, ¿y cuál es? El que proponía Aristóteles, investigando las proposiciones, lo que dice este y lo que dice el otro, contrastándolo entre sí y con la realidad. En tanto esta puede ser observada, experimentada, medida empíricamente con los sentidos y ser analizada, juzgada, pensada y razonada con la razón, hasta llegar a la verdad de modo concluyente. Eso es lo que proponía Aristóteles. Por eso algunos llaman al realismo la filosofía del sentido común. Pero el común es el menos común de los sentidos. No confundirla con materialismo, que afirma que la única realidad es la materia, o con naturalismo, no hay más realidades que las naturales. ¿Ok? Entonces, es urgente que revisemos, porque entonces tenemos que revisar nuestra manera de hablar también. Y la manera de hablar está íntimamente relacionada con la manera de pensar. Hay gente que dice, ese es un pensador muy profundo, lo que pasa es que no se explica bien, él no habla bien. Bueno, mire, es probable que si no habla bien es porque no piensa bien. Es decir, ahí apareció Ayn Rand. Ayn Rand fue la que me enseñó a mí, por eso es que yo le estoy muy agradecido a la lectura de Ayn Rand, que el señor Hume y Kant eran 2 criminales. Eran 2 criminales, por su filosofía es criminal. Porque es criminal propagar la idea de que no podemos conocer la verdad. No, el noúmeno, el fenómeno. Entonces no podemos saber qué es verdad y qué es mentira. Entonces quien afirma eso le está abriendo el poder, la puerta al músculo, como decía Ayn Rand, a Hitler. Porque si no podemos saber quién tiene razón, entonces no podemos entendernos civilizadamente. Si no podemos entenderlo civilizadamente, regresamos a la ley de la selva. El más fuerte se impone, el más fuerte es Hitler en Alemania, y en Rusia es Stalin. Y eso yo se lo debo a Ayn Rand, por eso estoy muy agradecido a Ayn Rand.
Ok. Ah, no, lo que pasa es que hoy, sí, lo que pasa es que alguna vez, no vamos a volver más a este tema de realismo e idealismo, ¿ok? Pero yo quise que en la primera sesión conversáramos un poquito de idealismo y realismo para la gente que era idealista y no lo sabía, o que es idealista y no lo sabía. Es grave. ¿Ok? Entonces, no voy a volver más sobre ese tema, pero hoy sí quería ese tema redondearlo un poquito y ahora es que he podido, gracias a tu pregunta, Pastor Luis. En cuanto a sí, Flor, yo no estoy diciendo, creo que nos entendimos mal, yo no estoy diciendo que el Estado debe obligar a las empresas a hacer inversiones sociales, a poner a las empresas a regalar sanguchitos a los niños y cosas así, yo no para pagar menos impuestos, esa es la madre de todas las corrupciones, eso es para generar corrupción. Mira, vamos a hacer una cosa, yo te doy algo y yo voy a servir 200 almuerzos y tú ponele ahí que yo serví 800, eso es una porquería, dígame. Sí, es que eso es eso. Pero el problema es que somos idealistas y no lo sabemos. Entonces tendemos a pensar, caramba, pero ¿no estaría bien que el Estado obligara a los empresarios a servirle almuerzo a los niñitos? Mire, pero la realidad, eso es lo que hace ahora, eso es lo que hace, así es como hacen todas las leyes y todas las disposiciones. Ahora, ¿en qué termina eso? Y bueno, termina en que uno se embolsilla la diferencia entre 200 almuerzos y 800 almuerzos. En eso termina, por favor. Pero no hay caso, seguimos con ese pensamiento. ¿Por qué? Porque somos idealistas. O sea, tendemos a pensar de que la realidad no tiene leyes propias, que funciona de una manera y que dentro de la realidad hay algo que los calvinistas siempre destacamos, pecado. ¿Ok? Pecado, todos tenemos eso. Entonces, el gobierno limitado procede directamente del calvinismo. ¿Por qué? Porque el calvinismo le dice a usted, mire, el pecado es generalizado, ¿no? Todo el mundo, todos tenemos pecado. Entonces, lo mejor va a ser que el gobernante no tenga mucho poder, porque en cuanto tenga mucho poder, va a querer abusar. Eso es inevitable. Eso se llama calvinismo político, esa forma de pensar. Calvinismo político. Por eso los que hicieron la guerra en Inglaterra fueron los calvinistas, los puritanos, que en realidad eran presbiterianos, ese era su nombre. ¿Ok? Porque tenían una aguda conciencia del pecado, porque eran realistas, bien realistas, nada de ingenuidades. ¿Ok? Entonces nada de constructivismo social, esas cosas. Entonces eran muy realistas, entonces tenían una aguda conciencia del pecado y entonces quería que los gobernantes tuvieran poder limitado, bien limitado. ¿Para qué? Para que no abusen. Porque si no tienen poder limitado, entonces abusan, que es lo que ocurre, pues. Entonces eso a esta señorita. Ahora, lo del neoliberalismo. Bueno, yo tengo en uno de mis ensayos, dice liberalismo, neoliberalismo, ¿qué es el neoliberalismo y cuáles son las diferencias? Ahí tiene, brevemente, antes de dar paso a otra pregunta, el neoliberalismo es muy bueno para los gobiernos, pero no para la gente. El neoliberalismo es lo que se aplicó en América Latina en los 90 y desde los 90 hasta ahora. El neoliberalismo es una forma menos irracional, óigame bien lo que le digo. El neoliberalismo es una forma menos irracional de resolver los problemas del estadote, de resolver los problemas del estatismo en el sentido de que siempre están cortos de caja, tienen que generar inflación, préstamos, etc. Entonces, el neoliberalismo es la manera menos irracional de resolver los problemas del Estado, pero no resuelve los problemas de la gente. Lo único que resolvería los problemas de la gente es derogar las leyes malas y abrir camino a las 5 reformas. Si no se puede en todo un país, por lo menos en determinadas ciudades y territorios, para que entonces haya en un país 2 sistemas, Deng Xiaoping, un país, 2 sistemas.
Y entonces la gente pueda comparar si tenemos libre mercado en el territorio de Shenzhen o en el territorio, digamos, de Pucallpa, San Martín, Tarapoto, no sé, y tenemos estatismo en todo, entonces podemos ver dónde hay riqueza, dónde hay pobreza, dónde hay más empleo, dónde hay más libertad. Eso es muy simple, porque todos los años se publica el índice Fraser y el índice Heritage que te pone palpablemente, o sea, no hay forma te hace la lista de las naciones y te da sistemáticamente las más libres o las más ricas. A medida que vamos retrocediendo en libertad, se reduce la riqueza y aumenta la pobreza y pobreza y pobreza. Entonces, pero eso la gente no lo lee, porque repito otra vez lo que dije al principio. Tenemos 3 clases sociales, ¿de dónde va a venir el cambio? De la de arriba no, porque están demasiado bien, la de abajo está demasiado mal, tenemos que ser nosotros, que por ahora, por los momentos, gracias, Dios quiera que sigamos así, tenemos una situación un poquito más desahogada que la clase popular, pero no tenemos el nivel de vida de la clase alta, porque no tenemos esos privilegios. Entonces, de ahí es donde tiene que venir el cambio. Pero el cambio implica un cambio en la manera de pensar. Y para poder cambiar la manera de pensar hay que cambiar la forma de razonar, la forma como estamos razonando. Ok, por si acaso quiero que sepan algo que es importante. Alberto no solamente está en su Facebook casi 6 horas al día, en vivo. O sea, ustedes pueden hablar con él en Facebook, mandarles correo, hablar. Yo particularmente tomo clases con él particulares todos los miércoles 2 horas, son clases particulares y bueno, pueden hablar con él también si quieren esa formalidad y creo que les va a enriquecer mucho más. Facebook y bueno, como ustedes sientan hacerlo. Tenemos 3 preguntas, pero vamos ahora a hacerlo. Primero hicimos con los presenciales, ahora vamos a arrancar primero con los online. Entonces, JP, por favor, como me imagino que son cortas, se pueden leer las 3 de una vez y Alberto toma nota de las preguntas. Empezamos. Mosé dice, ya que habló de algunos ismos, ¿me puede decir sobre el indigenismo que me parece que lo defendió Arguedas? La siguiente pregunta es sobre los subsidios. ¿Son entonces un mito las transferencias condicionadas puestas de modas en Brasil, México y ahora en Guatemala? Mario pregunta, esa es la tercera pregunta. Por aquí una pregunta. El liberalismo clásico, al menos a mi entender, la función de zonificación se había tenido como exclusiva del Estado por cuanto el mercado parecía no asignar de la manera más eficiente dicha actividad. Este criterio lo sustraigo del libro Libertad bajo la ley de Hayek. Entonces, ¿qué le haría creer a usted, profesor Mansueti? ¿La acción humana podría llevar a cabo esta actividad más eficiente que el gobierno? Okay. Vamos ahora con las 2 preguntas o 3 de aquí de la... 3, para ser justos. Buenas Humberto. noches. Como Alberto sabe, yo soy muy fanático, muy aficionado a las analogías. Entonces yo siempre he afirmado, por ejemplo, de que la única diferencia que hay entre un asaltante, un cogotero o un ladrón y un estatista es que mientras uno lo hace agazapado a la vuelta de una esquina y le roba lo obtenido con su esfuerzo al ciudadano común y corriente, el estatista lo hace con la ley en la mano. Entonces, valiéndome de esa analogía, ¿cómo poderle contar a la gente el tremendo robo que se ha significado para el Perú, por ejemplo, en los años 90, si no me equivoco, cuando el gobierno de Fujimori le entregó $40 millones al Banco Latino para tapar su déficit económico y finalmente igual quebró, porque en realidad lo que hizo el Estado fue darle $40 millones a la familia propietaria de ese banco para que tapara sus deudas y se fueran felices, ¿no? Algo similar viene sucediendo en Venezuela, en donde el gobierno de Chávez está endeudando a las futuras generaciones venezolanas con la producción del petróleo, que lo está comprometiendo para él regalar neveras, cocinas, camas,
y todo lo que a él se le puede ocurrir en los fines de año y en las fechas previas a las elecciones, como tú bien sabes. Ese tipo de explicaciones tan simples y tan sencillas muchas veces sirven para graficar lo que en realidad está pasando. O el rescate financiero que hizo el gobierno de los Estados Unidos con respecto a la crisis de los créditos hipotecarios, ¿no? Gracias, Humberto. Milton. Alberto, estoy absolutamente convencido de que el fundamento filosófico del ser humano es la esencia de su actuar. Me parece resaltante un par de temas. Sabes que soy admirador de Ayn Rand, ¿no? Una vez te dije que decidí que ella era mi mamá. A es A, B es B. Con eso ella dijo muchas cosas extraordinarias. Su principal libro, La rebelión de Atlas, que en forma de novela, con 1400 páginas, nace el objetivismo. Un libro que me llamó mucho la atención fue La virtud del egoísmo, donde trata un tema fundamental que es el altruismo. Cuando hablamos del altruismo nos hemos encontrado de que muchos de los gobiernos actuales son gobiernos altruistas. Entonces estos gobiernos altruistas lógicamente dan de regalo lo que sacan del bolsillo de los ciudadanos, pero han hecho una práctica filosófica de eso. Inclusive el socialismo, el nuevo socialismo abstrae estos temas, ¿no? O sea, hay que ser, si no das a alguien algo, no sacrificas, realmente no perteneces a la raza humana. Pero hay una frase que pusiste en tu PowerPoint. Ayn Rand, atea, te permitió conocer un poco la Biblia. ¿Me podrías explicar eso? Gracias. Ok, la última intervención. Aquí. ¿Alguien más? Ok, Alberto. Sí, hoy tenemos noche filosofía, o sea que hoy voy a empezar por el último porque quisiera, antes una cosa, por favor, cuando yo digo basura idealista, por favor que nadie se ofenda porque tengo una colección tan grande de enojados, ofendidos en Facebook que me quitan de su cosa porque yo le digo idealista, eso no sirve y se molestan. Mire, no es con la persona, es con la forma de pensar, es con las ideas. Eso es lo mismo, hay ideas chatarra. Y las ideas chatarra son a la mente lo que la comida chatarra es al organismo. Digo yo esto que yo tengo algunos vicios y un vicio es la comida chatarra. A mí me encanta la papita frita. Pero yo sé que son chatarra, ¿ok? Y por eso reconozco que es un vicio, ¿ok? Sería mucho más sano comer verdura, fruta, esas cosas, o carne incluso, pero no comida chatarra. El problema es que a mí me encanta la comida chatarra. Pero bueno, sé que es chatarra. Ahora, ese tipo de pensamiento chatarra, de que, ay, no, eso será verdad para ti, pero para mí no, porque entonces y esa confusión de liberalismo con tolerancia, tú eres un dogmático, entonces tú no puedes ser liberal. Todo eso son pensamientos chatarra, son chatarra intelectual. Entonces, cuando yo digo basura idealista, me refiero a la ideología, la idea, no a las personas, por Dios, que nadie se ofenda, pero yo soy muy crudo en lo que yo digo. Igual que Ayn Rand. Ayn Rand, sobre el altruismo, ella dice que condena, digamos, el altruismo, ¿no? Entonces, ella defiende a Jesucristo en la parte donde dice que muchos cristianos confunden y creen que Jesucristo, el discurso del Evangelio de Jesucristo es altruista. Ella dice no, porque el Evangelio de Jesucristo es muy claro. Amar, claro, ella no sabía que eso viene del Antiguo Testamento porque ella de Biblia no sabía nada, pero entonces ella decía, muy bien, ella decía, bueno, no, el mandato es bien claro, amar
después de amar a Dios, por sobre todas las cosas, porque es lógico, Dios es si es la parte más importante de la realidad y es el ser más importante, entonces hay que darle su lugar. Eso es todo. Es de justicia darle su lugar y para quien cree en Dios, si no, sería injusto relegarlo a un segundo, tercero, cuarto lugar. Por eso es que nosotros los creyentes oramos antes de cuestión. Entonces, el realismo cristiano es un realismo que no deja fuera a Dios. Entonces, ella dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? Pasa que el Evangelio dice, ame al prójimo, después de amar a Dios, el segundo mandamiento que resume la ley de Dios, dice, ame al prójimo como a usted mismo. Eso quiere decir que da por sentado que el amor a uno mismo, es decir, el amor propio, ¿ok? Que el problema con la virtud del egoísmo es que el título. Yo le hubiera puesto la virtud del amor propio, no la virtud del egoísmo, porque la palabra egoísmo es poner a uno, y después uno, y de tercero uno, y cuarto uno, y de lo demás no me importan. Entonces, ese libro, lo único que yo le encuentro es que debería decir la virtud del amor propio. Ella muy bien señala el Evangelio, Jesús dice, ame al prójimo como a uno mismo. Es decir, en primer lugar, que el amor propio es legítimo, es natural y es sano. Y entonces, ame al otro, el mandamiento es, ame al otro, que eso ya no es tan natural, ame al otro como a usted mismo, es decir, en el mismo plano, ni más ni menos. Y eso lo destaca muy fuerte Ayn Rand. Por eso es que Chávez, que no leyó Ayn Rand, por supuesto, y Chávez leyó muy mal el Evangelio, por lo menos Chávez tiene la sinceridad de decir que él, bueno, sincero, ¿no?, de que él vino a corregir a nuestro Señor Jesucristo. Porque él, y sí lo dice, Humberto no me va a dejar mentir, él dice, el mensaje debería ser, ame al prójimo más que a usted mismo. Ahí está, ese es el altruismo que Ayn Rand condena. De ahí se agarra el estatismo, de ahí se agarra el colectivismo, para exigirte sacrificios que Jesús no te exige. Entonces, en ese punto y en muchos otros, cuando yo leía a Ayn Rand, encontraba cosas que me sonaban familiares. Entonces, pero no tanto las novelas, sino la obra filosófica, ¿no? Cuando encontraba cosas que me sonaban familiares. Y yo decía, pero ¿dónde había visto yo sobre todo el realismo, la empresa, la educación privada? Bueno, y claro, yo tuve una educación jesuita, me hicieron conocer la Biblia, o al menos parte de ella, y entonces Ayn Rand me hizo volver a mis raíces, pues, a mis raíces cristianas, en el catolicismo. ¿Ok? Entonces, por eso es esa cuestión. Pero y antes de terminar, mire, es una cosa que yo lo vi en Guatemala. Este amigo escribe desde Guatemala sobre transferencias condicionadas. Mire, transferencias condicionadas. Sí son transferencias condicionadas, pero es el paternalismo, el Estado papá y mamá, ¿no? Entonces viene el Estado y te dice, yo te voy a dar, le llaman transferencias condicionadas, yo te voy a dar una cantidad de dinero, pero entonces si tú mandas tu niño al colegio, etcétera, bueno, eso es lo que aparece en la superficie. En la realidad son transferencias condicionadas a que tú votes por mí o por nuestro partido o por nuestro candidato en las próximas elecciones. ¿Ok? Y esto debería empezar esto quiero señalarlo para empezar a que veamos las conexiones entre economía y política, entre el sistema económico y el sistema político de un país, el estatismo y la democracia. ¿Ok? No podemos hacer una separación ahí, van siempre muy juntos. Y en el primero de los 7 puntos que dijimos que iba a ser el currículum de estas reuniones de los martes, de reuniones de amigos de los martes que vamos a tener, conmigo y con otros expositores de gran categoría, los otros, que prefiero no llamarles clases para que no nos sintamos como alumnos, como estudiantes,
Vamos a seguir ese currículum de 7 puntos y en el primero está ese, introducción a lo que es la economía, la política. No podemos tener una democracia propia de un país libre si tenemos una economía servil, si tenemos una economía sometida, esclavizada. Vamos a tener una democracia que sigue la misma naturaleza del sistema económico. ¿Okay? Ojo, no es que yo crea que el sistema económico determina, eso es el determinismo, no, pero sí están íntimamente ligados, relacionados y interpenetrados. Son las 10:05, Humberto. Sí, sin duda. Sin duda. Sin duda. Mira, este libro lo pone muy clarito y en términos muy simples, muy sencillos. Dios quiere que podamos traducirlo. Se llama Robo por Poder. Robo por poder significa, ¡ay no! Mire los indignados. Mire, indignado porque el Estado no me mantiene. Como yo puse hoy en Facebook. Si te indignas porque el Estado no te mantiene, no tienes dignidad. Entonces, si te indigna porque el Estado no te mantiene, entonces no te sorprenda si el ladrón, el violador o el asesino se indigna cuando tú le opones resistencia a su intención de matarte, violarte o asaltarte. ¿Ok? Entonces, eso es, por supuesto, se llama robo por poder. Dice... las personas, y ahí es donde me hago los enemigos. Un socialista es una persona suficientemente cobarde como para no agarrar una pistola y asaltar al primer rico que pase por la calle. Digamos, un socialista, si quisiera hacer las cosas por lo menos de manera abierta y menos deshonesta, debería sacar una pistola. Y la primera limusina o coche lujoso que consiga para hacer un semáforo, ¿eh? Y asaltar a la persona, dame tu... Bueno, pero entonces no lo hace. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le dice al papá gobierno, al gobierno, roba por mí. Esa es la frase de Carabini. Creo que no es de él, por ahí la cita el autor. Roba tú por mí. Roba tú por mí y dame. Ahora bien, el libro de Carabini, y en general, como estos libros, es fabuloso, porque pone el dedo en el tema moral, y el tema moral es de que quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Claro, por lo siguiente, si una persona es tan indigna como para decirle al Estado, roba por mí, quítale a los ricos para darme a mí, auméntalo los impuestos a los ricos y esos empresarios panzones y tal, para darme a mí los subsidios y los beneficios sociales y los planes sociales. Ponle la pistola en la cabeza porque yo soy cobarde y no me animo a ir yo a asaltar directamente, sin intermediario, al primer rico o supuesto rico que pasa por la calle bien vestido o cosa por el estilo. Entonces el socialista le dice, no, Estado, gobierno, roba por mí. Roba al rico y dame a mí. Entonces, Carabini y todos los liberales nos hacemos la gran pregunta. ¿Y qué autoridad moral tiene entonces esa persona que además de ladrón es cobarde para después decir, ¡epa! Te quedaste con todo tú y a mí nada. Bien hecho, te lo mereces, socialista. No, pero es que se roban todo ellos y no dejan nada para... Pero bueno, ¿qué? O tú no sabías. ¿Tú cómo crees que es? Y ahí viene la genialidad de Ayn Rand. Ayn Rand dice, ¿cómo crees tú que son las bandas de ladrones? ¿Tú crees que entre ellos hacen fair play? ¿Tú crees que los ladrones respetan las reglas del AMPA, el código del AMPA? ¿Tú crees que entre ladrones no se mexicanean? Mexicanean es la expresión para decir un ladrón que se queda con la parte del botín a espaldas de los otros. Eso es normal entre ampones. Entonces no te quejes de la corrupción. ¡Ay, la corrupción! No te quejes. Te mereces la corrupción. Porque ¿qué es la corrupción? Primero le digo, roba por mí,
roba y dame. Y después, cuando no me da nada, o me da una migaja, o se embolsa a él la mayor cantidad, entonces yo salgo y le digo, ¡corrupto! ¿Qué autoridad moral tengo yo para decirle corrupto, por favor? Nos quedamos ahí con una cita. Seguramente va a haber una cita bíblica aquí. Bueno, para ir cerrando, a menos que la quieran seguir, pero también tenemos que respetar, Mónica, no sé si podemos usar un poco más el salón. Y la gente, los que están en Facebook, en Internet, somos nocturnos. Pero ¿alguien más tiene una pregunta, pensamiento, idea, comentario? Por favor. ¿Cuál sería ese pensamiento, comentario en Internet? Gracias a nuestros amigos por Internet. Tenemos 5 minutos más. Ok. Guatelibertad dice, muy cierto, aquí en Guatemala estos días han sido bastante tensos por la inscripción de la ex primera dama del gobierno de turno como candidata presidencial. Por supuesto, han hecho una plataforma social sobre la base de las transferencias condicionadas. ¿Quieres opinar? Cortito para hacer. Sí, yo sé. Pero por supuesto que están condicionadas que voten por ella. Sobre el indigenismo. Sí, eso es muy importante, el indigenismo, y tengo una respuesta muy cortita que se la voy a tomar a Ayn Rand también, ¿ok? Mire, si estuvo mal que Hitler afirmara la superioridad de la raza aria, ¿por dónde va a estar bien afirmar la superioridad de la raza cobriza? O de la raza amarilla, o de la raza negra, o de la gris, o de la blanca, o de la que sea, por Dios. Esa es la respuesta bien cortita. Bueno, para cerrar, yo particularmente he leído la Biblia 22 años, no he ido a ninguna universidad. Él dice gracias a Dios. A mí me hubiese gustado estudiar lo malo para poder saber y tener una mejor comparación de lo bueno. Pero cuando yo lo escucho a Alberto y estoy deleitándome en lo que él me está compartiendo, y en sus clases me comparte todas las cosas que se enseñan generalmente en las universidades, yo inmediatamente por mi estudio bíblico, yo al toque comparo y me doy cuenta inmediatamente qué pensamiento es el pensamiento de Dios y qué pensamiento no es el pensamiento de Dios. Entonces, los sistemas socialistas que hoy día tenemos no están de acuerdo a lo que yo he leído en 21 años la Biblia. Están más de acuerdo los sistemas capitalistas. Dios es más capitalista que socialista, por decirlo así. Y bueno, hoy día justo estaba meditando en este versículo en la Biblia, y yo pongo la Biblia hablada y actuada en mi Facebook, y el libro de Mateo dice lo siguiente: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, lo dijo Jesús, sino espada, o sea, bronca, problema. Jesús lo dijo, y en el video que he puesto en el Face, el chico lo actúa tan bien que realmente me toca el corazón, porque realmente es un pensamiento contra otro pensamiento. Y lo que estamos aquí es, como dice la Biblia, derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Que en las palabras de Alberto, como lo ha dicho, es en la verdad o la realidad de las cosas. Y dice acá, he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Bueno, hay más siempre nueras contra suegras, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Y ahí pone bien claro, el que ama a su padre, a su madre, más que a mí, no es digno de mí.
Vale decir, cuando yo me entregué al cristianismo, mi mamá pensaba una cosa, yo la amo mucho hasta que falleció, pero yo le dije, mamá, yo te quiero mucho, pero lo que tú piensas está completamente errado. Entonces hoy me enfrento con lo mismo, me encuentro con cristianos que son socialistas y le digo, discúlpame, pero lo que tú piensas está contrario a la Biblia. Entonces yo quiero estar contigo, parar contigo, pero si lo que estás pensando va contrario a la Biblia, le diré lo mismo que le he dicho a mi mamá, Dios te bendiga. O sea, si tú quieres caminar ese camino, está bien. Yo voy a seguir el camino de Dios. Y por eso encuentro que muchos liberales clásicos son pastores, son gente cristiana, porque los cristianos, yo particularmente en lo que yo he leído de la palabra de Dios, él mencionaba las homilías de los sacerdotes y los pastores que han sido influenciados por lo que han estudiado en sus seminarios. Bueno, en los seminarios les pueden enseñar eso, pero aquel pastor o sacerdote que estudia la Biblia encuentra muy bien todo lo que el liberalismo clásico enseña. Así que bueno, ese ha sido el primer día y un aplausote para Dios y para todos ustedes. El próximo martes 7:30, vengan temprano. Por favor, les rogamos que lean, vean los videos, estudien para que no se pierdan en muchas cosas que Alberto va mostrando o los profesores van mostrando para estar un poquito más entendidos en el tema. Entren a las páginas web de nosotros, las recomendaciones y nos estamos viendo el próximo martes. Que Dios bendiga a todos. Chao a la gente por internet también. Que Dios bendiga Perú y Latinoamérica nuevo.